Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carmen, bienvenida. Hola, Bu- profe, ¿cómo está? Buenas Muchas tardes, María gracias. Fernández, buenas tardes, Delimar, y a todos los que están llegando. Ya nos falta poco. Hoy terminamos lo que es la unidad número 4 y culminamos con la unidad número 5, porque es todo lo que es el tema del procedimiento administrativo o los procedimientos administrativos. Lo vamos a hacer bastante, nos vamos a enfocar realmente en esos procedimientos administrativos, en el procedimiento de solicitud y autorización de despido, que es el 422 y el procedimiento previsto en el artículo 422 y siguiente de la ley, el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, que es entonces que es el procedimiento de reenganche, y en el procedimiento de reclamo. Eso, ahí es donde realmente nos vamos a enfocar para finalizar con el último tema, que es el recurso o la acción de nulidad en contra de los actos emanados del inspector del trabajo. En este caso, tradicionalmente vendrían siendo, digo tradicionalmente porque pueden ser otros, vendrían siendo la providencia administrativa que bien recaiga en lo que son las acciones de estabilidad laboral o aquellas que preservan la estabilidad laboral. Me refiero a la solicitud de reenganche o restitución de derechos, pago de salarios caídos, o bien a la solicitud de autorización de despido. Entonces ya lo vamos a empezar a ver en la semana que viene. La semana que viene vemos esos tres procedimientos, los puntos claves respecto a ese procedimiento y comenzaríamos pues, ya también hacemos lo que es la asignación del trabajo. El trabajo va a ser muy sencillo y práctico en el sentido que ustedes van a realizar un escrito de solicitud de autorización de despido ante el inspector del trabajo y un escrito de reenganche con los mismos hechos para que se vayan acostumbrando, en el sentido que se acostumbren tanto a defender la posición de un patrono como eventualmente también defender la posición de un trabajador que ante un conflicto intersubjetivo de intereses en el tema laboral, pues pueden defender. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar a ver lo que es la clase de hoy, ya lo correspondiente a las pruebas en el procedimiento laboral, y habíamos quedado, y esto es interesantísimo, vamos a ver bastantes cosas interesantes a partir de este momento. Habíamos quedado con la prueba documental y en específico con los medios de impugnación del documento privado. Primero que todo, entendamos un poco que la impugnación es como un género y ese género se descompone pues, en varias especies, porque la impugnación es ese acto para restarle valor, en este caso, a los documentos para ejercer el control y pues impugnación puede ser por desconocimiento o tacha. Pero entonces vamos a ver respecto ahora a lo que es el desconocimiento de instrumento privado y realmente lo que es para los documentos en específico y privados. ¿Por qué digo esto? Porque como bien ustedes se acaban de dar cuenta desde la semana pasada y se han leído la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los documentos privados simples, aquellos donde no ha existido la intervención de un funcionario público en el procedimiento laboral, la copia de estos o incluso estos por sí solos tienen valor probatorio, a diferencia que en lo que es el tema procesal civil ordinario, donde la copia de los documentos privados simples no tienen
valor probatorio de acuerdo con el artículo 429 de la ley. Entonces, fíjense de algo. Muy bien. El documento privado simple, además de la tacha, y aquí coloco privado original, puede ser desconocido. Es decir, que ya el artículo 86 nos indica que cuando se le opone a la parte contraria un documento como emanado de ella en la oportunidad de la audiencia de juicio, debe señalar en forma expresa si lo reconoce o lo niega. Y aquí se cumple el tema del que calla otorga. ¿En qué sentido? Pues si nada dice acerca de si conoce o desconoce este documento, pues entonces se tendrá por reconocido. El legislador allí presume que al no decir nada respecto al documento que se le opone, pues se le da valor probatorio, se le reconoce. En el procedimiento laboral, la copia simple del documento privado tiene fuerza probatoria si no es desconocido, lo que quiere indicar, como se lo vengo diciendo, que la copia simple de un instrumento privado simplemente se impugna. Si estamos hablando de un documento simple, lo impugno por ser copia. Entonces, en ese caso, pues la parte tendrá que traer el original inmediatamente en el juicio para hacerlo valer. Necesita una prueba complementaria para que se valga ese documento. Entonces, ahora, en el caso de que el documento es original, se desconoce la firma o se desconoce el contenido, allí pudiese entonces también diciendo que hay alteraciones en el cuerpo de documento, mire, esa no es la firma de mi representado, es una firma forjada. O si bien es la firma de su representado, es decir, reconoce la firma, no reconoce el contenido del mismo porque hay alteraciones en el cuerpo de él. Entonces, pudiese también alegar la tacha ideológica por alteraciones en el cuerpo material del documento, como alegar el abuso de la firma en blanco. Pero ahora bien, ya vamos a ver la diferencia entre en cuanto a las cargas probatorias, cómo se activan allí las cargas, en qué sentido. Ahora, si usted promueve un documento, una copia de un documento privado y simplemente lo desconoce, la parte que lo trae a juicio tiene que traer, pues, entonces, la copia de este. En el caso de que es original y se desconoce la firma, se pasaría al cotejo. Pero, y la carga entonces, la carga para hacerlo valer es respecto a la parte que produce el documento. Es decir, tiene que hacer la contraprueba para demostrar la validez de ese documento en juicio. Y en el caso que es cuando, fijémonos acá la diferencia, en el caso que es cuando se alega el abuso de la firma en blanco o las alteraciones en el cuerpo material, que se tache ideológicamente, la carga de la prueba allí es activa. Ahí entonces la parte a quien se le opone, quien debe enervar el valor probatorio de ese documento. Entonces, fijémonos muy bien cómo esas cargas se van para un método de impugnación es de una manera y para el otro método de impugnación es diferente. Acá en el texto del documento, en el pequeño texto de la guía, pues le coloco también que si se trata de cotejar la firma con las copias, pues ya la jurisprudencia, como los propios expertos grafotécnicos, indican que no se puede realizar una prueba de cotejo sobre un documento que no es original, porque por más que sea, la copia no va a representar los trazos de la manera. Entonces,
no sería correcto, no es correcto realizar un cotejo sobre una copia. Ahí simplemente se impugna. Usted va a realizar el cotejo sobre los documentos originales y allí les dejo pues algunas jurisprudencias al respecto sobre este tema. ¿Y qué pasa también en el caso que se promueve el cotejo, negada la firma o negada por los herederos o causavientes que digan que no la conocen? Pues toca a la parte que los produjo, pues probar la autenticidad y promoviendo la prueba de cotejo. Ah, pero como la persona se murió, no está, o no hay documentos originales porque lo que hay es pura copia y ya sabemos que no se puede practicar en copia, entonces puede hacerlo comparecer para que firme en presencia del juez, o podrá decirse que vaya a verse el original del poder, si fue notariado, digamos, al experto grafotécnico para que tome pues la práctica de la firma en ese momento. El cotejo, eso es lo que hablamos pues del reconocimiento, instrumento privado, previsto en el artículo 87 y siguientes, pues eh, se debe realizar por expertos debidamente facultados o acreditados a tal fin. En el 6CPC hay una división de documentología, como también existen, pero que están entrando otros compañeros, como también existen expertos grafotécnicos debidamente acreditados ante el Tribunal Supremo de Justicia, los cuales pueden practicar este tipo de pruebas. Se debe indicar cuáles son los documentos que se consideran no dudados o indubitados para la prueba de cotejo. Clásico del Caribe, aquellos que las partes señalan que, mire, sí, eso lo firmamos las partes, parte actora, parte demandada, porque es el acta de audiencia preliminar, digamos, que se celebró ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Instrumentos de los cuales las partes reconozcan de común acuerdo que ahí están sus firmas. También, como acabo de indicar, los que están en un registro, los que están ante un funcionario público. Muchas veces se dice, bueno, pero entonces que se vaya donde él, a la ONIDEX, donde firmó la cédula, pero ojo con esto, hay personas que no firman igual en la cédula como suelen firmar en sus documentos. Entonces, es muy importante que deban determinar cuál es el documento debido para practicar esa prueba de cotejo. Si no hay firma, pues pídale al presentante del instrumento cuya firma sea desconocido y solicítele al tribunal para que lo debe acordar que la parte firma y escribe en presencia del juez. A que se niega a firmar. Entonces, en ese momento, al no prestar la colaboración con el órgano de justicia, pues la ley en el artículo 90 nos indica que se tiene por reconocido el instrumento la cual la parte se niega a firmar, obviamente con la excepción de que la parte esté imposibilitada físicamente de escribir. Durante la oportunidad de la tacha del documento privado, ahora estamos por conocimientos de firma, si así se quiere decir, la parte que promovió el documento objeto de la tacha debe indicar dónde están los documentos a los fines de su desglose y que se le entreguen al experto y practique por consecuencia los exámenes periciales de rigor. En cuanto pues a la incidencia que se abre respecto acá, pues eso debe, según la ley, debería realizarse en los plazos previstos para, al igual que la tacha de testigo, plazos que son realmente, a mi modo de ver, que no se cumplen en la realidad porque la agenda del tribunal,
posibilidad de nombramiento y juramento de los respectivos expertos, y entonces pues el tribunal realizará eso en audiencia subsiguiente, debidamente pactado con las partes. Veamos un poco acerca de los documentos administrativos. Entonces, los documentos administrativos son esos documentos que por lo general tienen una intervención de la administración pública, por así decirlo, que son esos documentos de trámites administrativos. Y ellos preservan las características, por un lado, del documento público y por otro lado, del documento privado. Y se pueden producir en copia simple como se pueden producir en originales. Ellos están dotados de una presunción, o sea, ya se presuman que son fidedignos y veraces. Ahora, puede ser también desvirtuable su veracidad como su legitimidad, y enervar esa presunción de legitimidad, no solo, no con una simple impugnación pura y simple, no, a menos que se trate de la copia. De la copia, no, mira, yo lo desconozco por ser copia. Pero sin embargo, ahí la jurisprudencia nos ha indicado que se deben impugnar mediante la tacha de falsedad y no por su desconocimiento. Tenemos sentencias en la sala social respecto a eso y también aquellas de por notoriedad judicial o hecho notorio comunicacional o hecho notorio acerca de las páginas oficiales, y que también hay leyes como Infogobierno que reconocen a los portales de la administración pública presunción de veracidad a los documentos que de esos portales se puedan bajar de la internet. Entonces forman parte como una tercera categoría del género de las pruebas documentales, a mi modo de ver, y que a mi modo tampoco pueden asimilarse a los documentos públicos de acuerdo con los términos del Código Civil 357 ni tampoco asimilables a los documentos privados por conservar pues ese efecto de velo público que tiene la intervención de un funcionario, por así decirlo. Entonces, podemos decir que es una tercera categoría de instrumentos y que en muchos casos se producen en el juicio laboral, pues, como lo acabamos de indicar, muchos documentos provienen de la administración del trabajo y entonces tienen esa veracidad. Entonces, fíjense, para la valoración, como todas las pruebas que se valoran en el procedimiento laboral venezolano, tienen que ser conforme al principio de la sana crítica. Ahora bien, lo que quiere decir, pues, que pueden ser desvirtuables mediante otras pruebas. Ellos tienen, como lo acabo de indicar, una presunción de veracidad, una presunción juris tantum, desvirtuable salvo prueba en contrario, que en todo caso deben ser impugnados mediante la tacha de falsedad, porque digamos, mire, ese documento administrativo no fue levantado en tres instancias, o si fue levantado en tres instancias, a lo sumo demostrará los dichos de las partes por haber sido presenciado por un funcionario público, pero un funcionario público que no tenía atribuciones de tal, ¿sabes? Son muchísimos tipos de cosas. Entonces, en ese sentido, pues, les recomiendo la lectura de esas sentencias que están ahí en el cuerpo de la guía para profundizar respecto de estos documentos administrativos en el sentido sui generis de tercera categoría entre documento público y documento privado. Ahora bien, si usted en todo caso, digamos que es una providencia administrativa, que es obviamente que es un documento
público administrativo, pero allá es un acto administrativo y en consecuencia tiene que ser, pues, impugnado mediante el juicio de nulidad previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y ese es el último tema de este curso. Ahora, tenemos otros documentos que pueden venir también en juicio, como son los documentos emanados de terceros, y también los documentos, las publicaciones que se realicen en periódicos, gacetas, actos de gobierno municipal, actos de gobierno estatal, pues que publican dichos órganos. A ellos eh, se les aplica pues la tarifa legal por promover, en el sentido de que constituyen plena prueba, me refiero a las gacetas y publicaciones oficiales, en el sentido de que, siendo emanada de una gobernación, de una municipalidad, preservan esas características de documento público y se tienen como fidedignos a menos de que sean impugnados mediante la tacha de instrumento público. Vamos, mire, esa publicación de esa gaceta es falsa. Ciudadano juez, por esto no fue publicada, o salió una fe de rata de esa publicación, que muchas veces ocurre, muchas veces se publican hasta 2 veces un mismo decreto o ordenanza municipal donde una deja sin efecto la anterior. Entonces, si es cierto, allí tienen que investigar respecto a eso. En el juicio que vaya a tocar para poder controlar debidamente ese elemento de prueba. Ahora, si hablamos de los documentos privados emanados de terceros, como bien se dispone en el Código de Procedimiento Civil, al igual acá en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los mismos deben ser ratificados mediante la prueba testimonial en el juicio, no ser emanado de alguna de las partes, pero guardar relación con el objeto controvertido, pues inmediatamente tiene que comparecer el tercero que produjo ese documento y ratificar pues el mismo. Aquí tenemos también en cuanto a las copias certificadas del tribunal extranjero, la misma, como bien ustedes saben, no tiene fuerza ejecutoria en Venezuela por si faltar el requisito del S4, tiene que tener el requisito del S4 pues, para que constituya plena prueba. Si se trata de un trabajador internacional y entonces ustedes traen pues una serie de documentos que están en idioma inglés, japonés, francés, italiano, bueno, tienen que traer el intérprete público de rigor, pues en caso contrario, al no ser el idioma oficial en Venezuela, no tendrían valor probatorio. Acá hay algo bien controversial. Hay ciertos jueces que solicitan la comparecencia del intérprete, porque digamos, en la prueba de cotejo, que antes explicamos, se hace el cotejo, si es la firma, no es la firma guarda los mismos rasgos, o se hizo una superposición de trazo, se abusó de un documento en blanco, digamos, ahí ya un tema más de documentología. Ajá, muy bien. El experto debe comparecer, todos los expertos deben comparecer a la audiencia de juicio a los fines de declarar y explicar el método que realizaron para practicar la experticia y ser preguntados por los abogados de las partes en el sentido de controlar debidamente la prueba. Artículos 154 y 155 de la ley. Bueno, lo controvertido está en que en el caso de las traducciones de documentos al castellano, pues, hay jueces que hacen comparecer a los intérpretes para que digan, sí, usted tradujo eso, sí, usted entendió el texto que sale allí, sí, yo entendí que, bueno, las partes podrán controlar. Yo diría que si
el juicio es muy, muy complicado, muy ácido, muy peleado. Mire, nada se pierde haciendo comparecer al experto, porque puede ser un idioma donde eh, se le haya sacado de contexto el documento al cual fue usted, le tradujo su contraparte y el intérprete lo tradujo mal. Entonces usted debería controlar al intérprete, pues puede traerse un testigo perito o puede hacer la contraprueba también con otra eh, interpretación o traducción, perdón, con otra traducción mediante otro intérprete. Yo incluso promover incidentalmente un testigo perito para pues tratar de enervar la manera como se tradujo ese documento si se le sacó el contexto al cual fue expuesto en el idioma japonés, inglés, francés, alemán. Los correos electrónicos en el procedimiento laboral, a diferencia y de acuerdo con la ley de mensaje de texto, la ley, sí, la ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas, pues como acá, en el procedimiento laboral, la copia del instrumento privado hace pruebas si no se impugna. En el caso de los correos electrónicos, si usted los reproduce, es decir, los baja a su computador, los pone en PDF y los imprime y se los lleva al juez y su contraparte nada dice, pensando que se va a aplicar el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que siendo una prueba por sí sola, que en copia, que no se basta a sí misma y lo van a desechar, yerra completamente. Porque aquí son legítimas en el procedimiento laboral, son legítimas a menos de que se impugne. Entonces, ese formato impreso, si no se cuestiona, si su contraparte o usted no dice nada, se infringe el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Porque ha debido impugnarlos. Ojo con eso, ojo con esa particularidad de los correos electrónicos en el caso laboral. Ah, bueno, digamos, entonces quiere decir que me impugnaron o le impugnan a usted los correos electrónicos que trajo en formato impreso para hacer valer la oferta de trabajo, para hacer valer las condiciones laborales que se le otorgaron al trabajador mediante una oferta de valor realizada por correos electrónicos. Digamos que eso es. O el contrato de trabajo que fue suscrito allí, o incluso, digamos, el despido que se realizó mediante un correo electrónico o incluso mediante una conversación de WhatsApp. Y usted agarró y le imprimió y trajo ese formato, claramente inteligible, entonces comprendible. Ah, si se lo impugnan, carece de valor. Pero entonces debe realizar la contraprueba como promovente para hacer valer ahí el documento. Y la prueba en ese caso tiene que ser una experticia informática capaz de hacer valer la integridad y valor de esos documentos. Salió de tal servidor, se recibió en mi correo electrónico, la dirección de mi correo electrónico es tal, y entonces el correo tiene veracidad, tiene integridad, y allí existe la superintendencia de datos electrónicos que tiene expertos que pueden realizar ese tipo de peritaje. También hay una dirección de delitos informáticos en el 6CPC
no sé si por lo pronto están prestando servicio a los tribunales laborales para este tipo de pruebas, pero ellos también pueden prestar la colaboración para que se practique la experticia informática para darle el valor probatorio al correo electrónico. Como observan, pues el correo electrónico tiene el mismo valor probatorio que un documento privado, y acá les dejo varias sentencias de rigor sobre la eficacia y la pertinencia de lo que es el correo electrónico, su manera de impugnación, y en el caso del control pues, de esa experticia, ya ustedes bien saben que lo pueden reproducir de manera en un formato impreso. No se pongan hasta pidiendo la exhibición de ese documento, porque no le van a exhibir hasta el servidor donde están alojados esos correos electrónicos. Es ilógico. Hay una de esas sentencias que por allí lo indica. Veamos lo que es la prueba de informes o la prueba de datos. De acuerdo con el artículo 81 que dispone acerca de la prueba de informes, se trata de como un colorario o un sucedáneo de la prueba documental en nuestra legislación, cuando a mi modo de ver debería de ser una prueba ya autónoma. Elevaron a la exhibición de documentos y no han elevado el legislador a la prueba de informes como un medio de prueba autónomo, porque tal como lo dice el doctor Jesús Eduardo Cabrera, esta es una prueba de datos, de traslado de datos. ¿Qué es lo que dispone el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Que cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles mercantiles, instituciones similares, fundaciones. Ojo con esto, por favor, que no sean parte en el proceso. El tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellos cualquier informe sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos o copia de los. Estas sociedades mercantiles, gremiales, bancos, no pueden rehusarse a la entrega de estos informes o copias requeridas, invocando que son reservados, y en todo caso deben suministrar toda la información requerida en el plazo que les imponga el tribunal. Entonces, los requisitos de admisibilidad: debe haber pertinencia. Debe haber pertinencia y debe tratarse de hechos litigiosos concretos y determinados sobre las cuales se tenga certeza que existen o constan en esos libros, archivos o papeles. Los documentos, libros, archivos que se hallan en esas oficinas, pues tienen que ser documentos, libros, archivos que se hallen en ese tipo de oficinas, que no sean parte en el proceso. Por favor, usted no le va a poder pedir una prueba de informe a su contraparte, ni tampoco va a poder pedirle una prueba de informe a una persona natural. Tiene que ser una persona jurídica. Ojo con esto. La prueba de informe no tiene como finalidad averiguar, indagar hechos o pescar, sondear lo que usted espera, hacer un averiguatorio de esta prueba. La prueba de informe es simplemente para trasladar hechos concretos que están en esos documentos. Entonces, no se trata de misturizarla con un interrogatorio a distancia. Es decir, que usted vaya a realizar una serie de preguntas de manera interrogativa al requerido, porque esto entonces trae como consecuencia que se le declare inadmisible el medio de prueba. Y cuando hablamos desde aquellas primeras clases del escrito de promoción de prueba, usted pudiese hacer incluso esa oposición preventiva o la impugnación preventiva de este medio de prueba. ¿En qué sentido? Mire, ciudadano juez, no admita la prueba de informes que solicita mi contraparte, porque está pescando hechos, está sondeándolo, está interrogando al
al requerido cuando se trata de hechos concretos que debe trasladar al proceso. Y en modo alguno no debe misturizar esta prueba con la prueba de testigo, una prueba, o para que el requerido de apreciaciones acerca de estos hechos. Tampoco para que se le traslade copia certificada de un documento el cual usted pueda conseguir por sus propios medios. ¿Qué quiere decir con esto? Que la prueba de informes no es una prueba sustituta de la prueba documental. La prueba de informes es una, a nuestro modo de ver, y dispuesto en el artículo 81, autónoma. Entonces no vaya usted a pedir, mire, ciudadano registrador mercantil cuarto de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, yo solicito que usted nos envíe copia del acta de asamblea extraordinaria donde designaron a Pedro y a Andrés Martínez como directores de la empresa y que son solidarios y responsables de los pasivos laborales del trabajador Juan Meneses. No le puede pedir la copia de esa acta. Usted puede ir para el registro y traerse su copia. Es un documento público y va y se lo lleva al juez. Ese no es el motivo, de ese no es los datos a los cuales se refiere el legislador. Tenemos pues ahí la opinión del doctor Jesús Eduardo Cabrera interpretando lo que es pues lo que les acabo de indicar en lo que dispone el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. Y por tanto, esa prueba, de esa manera como estaría promovida, se declararía ilegal y por tanto inadmisible. ¿Cómo se controla esta prueba? Bueno, pues bien, acá les dejo algunas sentencias de los juzgados superiores, algunas máximas para que ustedes lo lean con detenimiento y puedan entender a lo que me refiero. ¿Y cómo es la evacuación de la prueba? Pues llega a eso, el secretario dice, bueno, los informes requeridos al banco mercantil están en la prueba, en el folio número tal. Usted deberá referirse y decir las bondades que tiene esa prueba de informe allí y cómo pretende que sea valorada. Las quiere impugnar, digamos. Usted las quiere impugnar, las quiere enervar. Bueno, conforme la valoración de esta prueba, que es de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hay un ejercicio dialéctico debidamente, pues que se trata del principio de la sana crítica. Y entonces tendrá que indicarle al juez por qué no debe valorarlo o por qué los datos allí no son suficientes, no hay match con otras cosas en el expediente, o si de repente el ente requerido dio apreciaciones que no debía dar y por tanto que se deseche la prueba, o que el ente requerido tal vez es parte en el proceso y no ha debido ser entonces admitida. Es decir, estudiar el entorno de dónde proviene efectivamente esa prueba de manera de que usted la pueda enervar la eficacia probatoria. Lo que quiere decir que depende cómo se solicita esa información, se debe en definitiva convencer al juez acerca de la eficacia o ineficacia probatoria de ese medio en específico. Es decirle, mire, ciudadano juez, resulta que la prueba de informes o los datos que están siendo requeridos no se requirieron legalmente y por tanto, mediante ese ejercicio dialéctico, usted le indicará al juez por qué no tiene eficacia probatoria esa prueba o por qué no demuestra nada. Bueno, mire, es muy general que se pidan los aportes a cuentas bancarias. Muchas veces hay bancos que sí ponen abono nómina, otras veces un simple número y no quién la realizó. Entonces en ese caso le tocará a usted convencer al juez, mire, esos aportes que están allí no los realizó
mi representado, no pueden ser reputarse de salario, o se ve que son montos accidentales y no son montos fijos. Es decir, quiere indicar